instalaciones. Es un gusto acompañarlos. Magistrada María Alejandra Almazán Barrera, gracias a todos por su presencia. Es un enorme gusto, un placer, un honor compartir este foro con tan distinguidas personalidades que nos acompañan vía virtual, vía presencial con mi compañero de pleno, magistrado Hernán, para hablar y escucharles hablar ante todo de un tema que al día de hoy adquiere una relevancia y una trascendencia muy especiales en el contexto jurídico de nuestro país y que es el federalismo judicial. Es hoy más que nunca tarea de todos nosotros como operadores jurídicos el reflexionar, el estudiar, el aportar sobre este tópico, sobre su conceptualización, sobre sus límites, sobre sus alcances. Y qué mejor con un panel de lujo como el que tenemos el día de hoy, que además nos va a proporcionar una visión global respecto de este federalismo, porque tendremos la postura de la justicia federal, de la justicia local y de la doctrina del usuario, del estudioso y del académico del derecho. Sin más, por lo tanto, solicito la postura del magistrado federal, Miguel Morilla, si es tan amable, lo escuchamos con atención. El Poder Judicial del Estado de México, con su presidente, don Ricardo Sodi, por la invitación para participar en este evento necesario. También agradecido con la presencia de mis dos compañeros de mesa y desde luego con la presentadora. Creo que vamos a poder plantear algunas ideas interesantes que pueden ser útiles para la discusión en este foro, en lo que resta del tiempo que le queda. Estamos comenzando apenas. Lo que quiero plantear primero es lo siguiente: las ideas que expondré no representan desde luego la visión del Poder Judicial de la Federación, son ideas que expreso a título personal. Es cierto, soy magistrado de circuito, integro un tribunal colegiado en materia de trabajo en la Ciudad de México, pero, repito, las ideas que expresaré corresponden propiamente a la visión que tengo de este tema, de este asunto. Y paso a desarrollar rápidamente la idea, tenemos poco tiempo. Esta idea es la siguiente: cuando hablamos de federalismo judicial, creo que tenemos que ser cautos en explicar qué es aquello a lo que queremos referir con esa expresión. Y lo explico de esta manera. Pienso que la mejor forma de darle contenido a la expresión federalismo judicial es fincándonos en el derecho positivo, el derecho constitucional positivo que rige nuestro país. Y me parece que del examen de diversos preceptos que conforman nuestra Constitución podemos llegar a esta consecuencia. Debemos entender por federalismo judicial la existencia de dos clases de jurisdicciones, dos clases de tribunales: los federales y los locales de las entidades federativas y de la Ciudad de México, con competencia para resolver en su propio ámbito aquello que ha sido denominado como materia criminal o penal y materia civil en un sentido lato. Esto es, cuando referimos que el civil comprende lo que es estrictamente civil, lo que es derecho familiar, lo que es incluso derecho mercantil. Pienso, pues, que si nosotros examinamos la Constitución, por ejemplo, el contenido de los artículos primero, 40, 43, 41, el 124, el 116, y en particular el 14, el 16, el 104 y el 107, fracciones tercera, incisos A y B, y fracción quinta, incisos A y C, esa es la consecuencia que podemos extraer. La primera consecuencia: la expresión federalismo judicial, repito, está referida a la existencia de dos clases de tribunales: tribunales del orden federal y tribunales del orden local, con competencia para conocer de las materias criminal o penal y civil en un sentido lato. La segunda consecuencia que encuentro en todo esto es que, por virtud, en específico por virtud del contenido de los artículos 14, 16, 17, 103, 94 y 107, la asignación de competencias constitucional que se da entre estos dos ámbitos, el federal y el local, sí permite a la Federación incidir directamente en los poderes interpretativos de los tribunales locales respecto de sus propias leyes locales, y también incidir en la ejecución de sus determinaciones, tanto las que se dictan en autos y tanto las que se toman en sentencias. Recapitulo esta idea. El federalismo o el régimen federal es un sistema de distribución de competencias.
La Constitución obliga a que en cada entidad, en la Federación y en las entidades federativas y la Ciudad de México, se distribuye a su vez el poder en lo que se ha denominado división de poderes. Uno de estos poderes es el Poder Judicial. La división de poderes no es otra cosa que una asignación o distribución de competencias. Del contenido propio de la Constitución podemos concluir, creo yo, que la competencia federal y la competencia local en esta materia tiene que ver con conocer de los juicios del orden penal y con los juicios del orden civil. Esto es lo que distingue a los poderes judiciales. Tenemos otras muchas competencias, pero de estas no nos vamos a ocupar. Creo que no vienen al cuento porque su explicación y su origen son otros. Los tribunales burocráticos, los tribunales laborales, los tribunales agrarios, etc. Bueno, y decía yo que dado el contenido específico de ciertos preceptos de la Constitución, lo que tenemos es que la Federación puede perfectamente incidir en la interpretación que los tribunales locales hacen de sus propias leyes y en la ejecución de sus resoluciones. ¿Esto constituye un problema? Creo que sí, pero con cierta posibilidad de darle una respuesta que me reservo para la segunda oportunidad que me corresponda. Por este momento es cuanto. Gracias. Muchas gracias, magistrado Miguel Bonilla. Desde luego esta perspectiva corrobora la importancia que, como comentamos, ya tiene este tópico en la vida diaria de nosotros como operadores jurídicos, que es la coexistencia de esta distribución de competencias entre tribunales locales, federales, unidos por un pacto federal. A continuación le damos el uso de la palabra al magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Hernán Mejía López. Gracias. A todos muy buenos días. Es un placer estar aquí compartiendo algunas reflexiones. Antes que todo, nobleza obliga y quiero felicitar al Poder Judicial, a nuestro magistrado presidente, Ricardo Sodi, por la excelente idea de deliberar este tipo de tópicos en momentos, circunstancias, tiempos políticos, jurídicos, sociales trascendentes. El último mes ha sido más que evidente en cuestiones de federalismo político, jurídico y social. Por eso vale la pena, como se comentaba en la inauguración de este Congreso Nacional, que es un traje hecho a la medida para lo que estamos viviendo y para lo que viene. Bueno, comencemos. Antes que todo, pensemos un poquito que el federalismo tiene que ver mucho con el territorio. Es una cuestión que no podemos desligarnos. Sí son competencias, sí son facultades, sí son atribuciones, distribución de estas, asignación de las mismas, entre diversas autoridades y niveles competitivos, de jurisdicciones desde luego, pero pensemos en el territorio, ¿sí? Ustedes tienen idea cuando surgió México, lo que fue el antiguo primer imperio mexicano, en 1821 a 22, tenía una extensión, para que tengan una referencia, de casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Hoy día el país tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Imagínense lo que es gobernar esas dimensiones. Solo como referencia, el antiguo Imperio Romano en su máxima extensión llegaba a los 5 millones. De ahí las dificultades, las problemáticas y desde luego las necesidades para regular, para distribuir y para asignar tareas de responsabilidad que tiene que ver con el federalismo. Unos datos importantes: México actualmente es la 11ª población mundial, imagínense, de casi 200 países. Somos la 13ª economía global. Y una referencia en calidad de vida, somos el lugar 50 de 83 que se miden. ¿Por qué compartimos esto? Porque el federalismo no se puede interpretar, no se puede analizar desligado de otros ámbitos, materias que son trascendentales para la vida de quienes, de los ciudadanos, de las personas, de autoridades, de gobernados desde luego, pero traigo una frase de la Facultad de Derecho de la UNAM que dice que el que solo sabe derecho, no sabe derecho. No se puede interpretar de forma aislada y mucho menos un texto constitucional. El artículo primero, el 39, el 40, el 41, ¿sí? El 115, el 116
y desde luego el 124, el 133. No se pueden interpretar de forma aislada, separada, siempre en forma integral, dándole sentido y razón, motivación desde luego, pero con la sensibilidad de un juzgador racional. Ahora, otro dato importante que tiene que ver con el federalismo. ¿Saben ustedes cuántos jueces es el promedio mundial por cada 100,000 habitantes? 5. El promedio nacional son 2.2 jueces. Y si vamos por entidades federativas, hablando de federalismo judicial, esta cifra baja a menos de la mitad. Cuando un promedio sí internacional anda por ahí de los 8 y en las regiones americanas de 8 jueces por cada 100,000 habitantes. Quiero arrancar un poquito de epistemología del federalismo. Martin Heidegger nos decía, ¿qué significa pensar? Y pensar significa abrir mundo, ¿sí? Salir e ir más allá. ¿Por qué son importantes los presupuestos del pensar epistemológicos? Porque son condiciones que nos permiten darnos a entender, darnos a comprender y a realización de cuestiones en todos los ámbitos de la vida y por supuesto el judicial. Hegel no podía decirnos otra cosa que lo real es racional y lo racional es real y todo es una totalidad. No se puede interpretar el federalismo, repito, político, social y jurídico de forma aislada. Kant nos hablaba de los a priori, es decir, los presupuestos para poder hacer pensamiento y conocimiento racional, ¿sí? Una criba de los mismos. ¿A qué voy con esto? ¿Cuáles serán los a priori del federalismo? El federalismo no es únicamente el texto constitucional, textos, bloques de constitucionalidad y por supuesto mandatos de optimización, principios, valores, directrices. No es únicamente eso. No se puede interpretar, repito, de forma aislada. ¿A qué voy con esto? ¿Sí? Vamos un poquito a los arquetipos, las formas ideales, y también pasaremos un poquito más adelante por los paradigmas del federalismo, y desde luego para llegar a una transformación del pensar, a resultados del pensamiento y determinaciones dialécticas, pero sobre todo realizables, posibles, entendibles, para llegar a una aletheia, es decir, a un develamiento de la verdad. Seguimos. Ya en la inauguración del evento se comentaba de cómo fue un poquito la historia del federalismo, de la cual no quiero repetir, pero únicamente el federalismo en México no es nada nuevo, no surgió en 1824, ni siquiera en Casamat, puede pasar por la Constitución de Cádiz, los debates de los constituyentes novohispanos allá, los José Migueles, Guridi y Alcocer, Ramos Arizpe, ¿sí? Y desde luego, previamente el padre Mier, un gran federalista. ¿A qué voy con eso? Si existía un federalismo político de veras en el reino de la Nueva España, en las intendencias. Los estados actuales son un resultado de esos procesos políticos, económicos y sociales, y desde luego también a partir de la revolución de independencia que tuvimos. Les traigo unas palabras. ¿Se acuerdan quién dijo esto? Únanse conmigo, ayúdenme a defender la patria. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. ¿Se acuerdan? Ese hombre brillante, fuera de serie, Oslayers, don José Miguel de Algo y Costilla, un hombre intelectual, un doctor de grado, que era, digamos, un faro de luz para todo el movimiento de independencia, era el ideólogo. Morelos fue, digamos, otro gigante, pero era un más operador. Hidalgo, en su bando, decía que el Congreso sea integrado por hombres doctos e instruidos, que generen leyes suaves y benéficas, acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Ojo, hombres sabios, hombres prudentes, hombres que habían recorrido la totalidad del territorio de las regiones de este país y que se daban cuenta y sabían que no se puede interpretar de forma aislada y mucho menos imponer normas, textos legales, a veces bloques de convencionalidad, de constitucionalidad, por tribunales, salas y cortes constitucionales a todas las regiones del país. Y podemos hablar de eso, ¿qué? Códigos nacionales, leyes nacionales, que chocan con la realidad de cada región, de los municipios,
¿sí? Y para ir abriendo mundo, parafraseando a Heidegger, la Corte ha establecido por lo menos 6 regímenes jurídicos: el nivel federal, el nivel estatal, el municipal, el de la Ciudad de México, el régimen indígena, artículo 2 Constitucional Federal, y por supuesto otro que hoy día está muy tendiente, con la descentralización, la desconcentración gubernamental, el de los organismos constitucionalmente autónomos y los órganos de relevancia constitucional. El federalismo no es únicamente cuestión, repito, histórica, política, jurídica o social. No podemos interpretarla en forma aislada. Ya el Estado de México tiene larga historia de esto. El Tribunal Superior de Justicia, el actual, tiene un origen preconstitucional, antes de 1827. Y quien ejercía control de la constitucionalidad en aquel entonces no era el tribunal, era la legislatura. ¿Y por qué? Porque bien ya conocían nuestros constituyentes, gigantes, ya dije, a nivel federal, Ramos Arizpe, Guridi y Alcocer, pero a nivel local también, ¿sí? José María Luis Mora, Lorenzo de Zavala, gigantes que habían leído y habían conocido, ¿qué? El caso Marbury contra Madison de 1804, ¿sí? El Bohan Case de Inglaterra del siglo XVII, donde se ejercía, ¿qué? Supremacía constitucional, que toda ley contraria al texto constitucional, ¿qué? Es nulo todo acto, y que el último intérprete de la Constitución, ¿quién es? El Poder Judicial. Ojo, esas fueron facultades implícitas, no expresas, de Marbury contra Madison. El derecho se interpreta como de forma integral, no limitada, por lo menos desde 4 perspectivas: filosófica, científica, técnica y artística. Se enseña así el derecho, se transmite así el derecho y por supuesto que se ejerce de esa forma el derecho. Vamos a ver el federalismo brevemente y sus federalismos. ¿A qué voy con esto? Recordemos que todo Estado-nación tiene principios y tiene intereses. El federalismo sí es un mecanismo de distribución de capacidades que permite a los Estados-nación asignen jurisdicciones y competencias entre sus niveles y grados de autoridad a fin de segmentar responsabilidades de servicios que las autoridades deben prestar a la sociedad. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los OCAS, ¿sí? Esa totalidad gubernamental está para servir, para atender, para cumplir, ¿qué? Su compromiso constitucional. ¿A qué vamos con esto? Un diseño de valores, instituciones, estructuras de autoridad, competencias, capacidades, facultades, funciones, responsabilidades, no deben ser contradictorias. Sabemos que estudiamos los abogados principalmente, que estamos para atender, para servir, pero sí, con responsabilidad y no contradecir, darle razón de sentido, razón de acción, ¿a qué? A nuestra función. Voy brevemente a abordar en forma ilimitada un tópico maravilloso que es el federalismo político. Y traigo a colación una frase que me encanta del Futuro de la Democracia de Norberto Bobbio, que dice que únicamente el poder puede crear derecho, pero únicamente el derecho puede ¿qué? Limitar, controlar al poder político. Weber hablaba de los políticos profesionales en 1919, ¿sí? Aquellos con pasión, con sentido de responsabilidad y con mesura. ¿A qué vamos con esto? Que el federalismo requiere ¿qué? Políticos de veras, no politiquerías, prudencia y convivencia, aristotélica, la ética misma de Aristóteles. No cuestiones que se le parezcan o que sean a medias o clandestinas. Otro gigante, Otto von Bismarck, nos decía que los políticos de veras, los estadistas, no piensan en el presente. ¿En qué piensan? En la próxima generación y dejar las cosas ¿qué? Mejor de lo que las han encontrado. El federalismo, cómo se organiza y distribuye el poder político, que es un presupuesto, es una priori de ¿qué? Del federalismo judicial, del federalismo jurídico, ¿sí? De orden y sistemas jurídicos. Ya me pasaron la tarjeta, continuaré en la siguiente intervención. Por lo menos será cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Arnada. Ha sido una delicia escuchar esta narrativa que ha transitado por la historia de
del federalismo en nuestro país, que incluso nos lleva ahorita a invocar la frase atribuida al general Morelos, de quien usted hablaba, que decía que todo aquel que se queje con justicia tenga acceso a un tribunal que le escuche, que le ampare y le proteja contra los abusos del poderoso. Cobra una especial relevancia el día de hoy en el tema que nos ocupa de federalismo judicial. No puede entenderse esta intención de Morelos sin entender ese federalismo que estamos estudiando el día de hoy. Muchas gracias. Doctor Roberto Lara Chagoyán, le escuchamos con atención, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación que me hicieron, también felicito a los organizadores de este evento, especialmente al magistrado Sodi, que tuvo la gentileza de comunicarse personalmente con su servidor, lo cual a mí me llena de honor. También saludo a Miguel Bonilla, mi compañero, querido amigo de muchas batallas, tanto jurídicas como no jurídicas, y por supuesto a todos los presentes en este importante evento. Preparé unas láminas para tratar de organizar mi intervención, y voy a tratar de irlas mostrando al mismo tiempo que explico o que desarrollo mis tesis. Seré breve, sin embargo. Yo parto del siguiente planteamiento, no se los voy a leer, lo tengo ahí para que lo vean, pero parto del siguiente planteamiento. El control constitucional de la justicia local nació, como sabemos todos, de una anomalía, el famoso Amparo Vega. Y esto lo han dicho gente de la talla de Fix Amudio, de Emilio Rabasa, de otros pensadores contemporáneos y no tan contemporáneos, pues denunciando esta interpretación de aquel artículo 14 que hizo la Corte en aquel momento sobre si las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo también iban a ser los jueces. Muchos autores, entre ellos Rabasa, que fue famoso por su famosa obra El artículo 14, señaló grandes sentencias condenatorias, grandes enunciados condenatorios contra este Amparo Vega, y con esta idea de judicializar o de hacer federal, digamos, toda la justicia. Y él hablaba de cómo se fue envenenando, cómo se corrompió el juicio de amparo, ¿de acuerdo? Inclusive dice que vencimos la repugnancia de la anomalía metiéndolo a la Constitución, y que nos fuimos acostumbrando a esta anomalía, y ahora es muy común para toda la comunidad jurídica mexicana, desde que estudiamos Derecho en la facultad hasta los que son titulares del Poder Judicial, de la Federación y de los poderes locales, pues esta idea común que convive con nosotros del amparo directo, amparo judicial o amparo casación. Sin embargo, quedan latentes algunas discusiones de Rabasa que yo voy a tratar de poner en el contexto actual. Para eso traigo 6 planteamientos. El primero es el siguiente: si la única finalidad del amparo directo es controlar constitucionalmente toda la actividad judicial, cuando digo toda es toda, la local y la federal, entonces ¿tiene sentido hablar de federalismo judicial? Por supuesto, no se me escapa la idea de que una cosa es el recurso de casación, como después se quiso encauzar este juicio de amparo directo, o esta vía directa del amparo, y otra cosa muy distinta es un control de constitucionalidad de las decisiones de los tribunales locales. Si la respuesta a esta pregunta que hago, si decimos que sí tiene sentido hablar de federalismo judicial, esto nos lleva a una encrucijada. Nos parece decir que se está hablando de un Estado centralista. En los estados como España o como Colombia, donde no tienen federalismo ni político ni jurídico, o al menos en España no lo tienen declarado, puesto que las comunidades autónomas intentan pelear este federalismo, pues no es extraño hablar de un recurso de casación centralizado en un tribunal supremo, pero en un sistema federal como el nuestro, inspirado en la Organización de Estados Unidos de América, de Norteamérica, pues esta pregunta no queda clara, ¿no? Parece que las respuestas son 2 posibles. Parece que no tiene sentido hablar de federalismo judicial,
o que sí tiene sentido hablar de federalismo judicial, pero esto nos lleva o a renunciar a una idea de federalismo en general o a considerar que tenemos la anomalía en casa a la que se refería Rabassa. La tesis siguiente la propongo en estos términos. Es lógicamente posible afirmar que en México existen estados libres y soberanos con sus correspondientes tribunales supremos y al mismo tiempo admitir la posibilidad de un control constitucional de los fallos locales vía amparo judicial. Esta pregunta también nos genera cierta perplejidad porque nos lleva otra vez a un dilema: o bien negamos que los estados son libres y soberanos y sus tribunales son supremos, o bien negamos, como Rabassa o como Fixamudio, la necesidad de un control constitucional. La perplejidad es lógica en principio, pero también es práctica. Yo me voy a quedar a nivel de la lógica. Me parece que es dable sostener que estamos ante una contradicción, porque o bien sostenemos que no hay federalismo de ningún tipo judicial, es decir, que hay un solo mecanismo, una sola distribución de competencias que se llama Poder Judicial de la Federación, ¿de acuerdo? Porque en él van a terminar a final de cuentas todos los juicios del país, o bien que ese control con el amparo Vega, el control de las decisiones de los tribunales locales es una anomalía. Tercera tesis. Si solo los tribunales de la Federación pueden determinar cuándo se aplique exactamente, esto es, como interpreta Fixamudio, debidamente las leyes locales, entonces toda la justicia es federal. Así parece ser, porque el error de la Corte, según Rabassa, fue interpretar la palabra exactamente del artículo 14 como debidamente, cuando estaban hablando en realidad de taxatividad penal, de exacta aplicación de la ley penal, pero lo elevaron a una idea de garantía individual, ¿de acuerdo? Y pasaron del exactamente, de la taxatividad, al debidamente como la corrección, la correcta aplicación de la ley, la ausencia de vicios injudicando y de vicios improcedendo. Pero no solo esto, sino que esta aspiración de justicia que tiene cualquier sociedad, pues la están centralizando en aquel tiempo en la Suprema Corte, que después delegaría sus facultades a los tribunales colegiados que no nacieron hasta los años 50 del siglo XX, ¿no? Si toda la justicia es federal, entonces tenemos que admitir que la justicia local no representa más que una instancia contingente, es decir, en oposición a necesario, que provoca, por un lado, dilación de la justicia, una de las quejas de mucha gente, de los críticos del Poder Judicial, la dilación en los asuntos, y por supuesto un pingüe negocio para los abogados que viven y que prestan sus servicios profesionales a toda la gente que quiere acudir a la justicia federal. Sabemos, por experiencias dentro del Poder Judicial y fuera del Poder Judicial, que es un sentir popular, que es un tópico en la comunidad jurídica, el afirmar que es mejor perder pronto en el Estado, que es mejor perder pronto en la justicia local para irnos al amparo lo más rápido posible. Como si la justicia local fuera apenas un grado, un paso necesario o indispensable, pero no necesario en sentido lógico, para llegar a la verdadera justicia. Parece que en México hay pues dos clases de justicia, una justicia de un nivel bajo y una justicia en sentido estricto, una justicia excelente, digamos, que sería la de la Federación. Por lo tanto, el hablar de dos clases, digamos, de justicia en sentido peyorativo, pues es un error desde mi punto de vista y es una molestia que cala hondo en las preocupaciones, al menos de un grupo de académicos en los que yo me encuentro. Tesis número 4. Existen criterios objetivos
que permitan a los tribunales de la Federación determinar cuándo la ley local fue aplicada exactamente, debidamente, y cuándo no. Es decir, son capaces de determinar, existen criterios objetivos para determinar si se dio o no con la famosa única respuesta correcta, que como sabemos es un postulado teórico de la filosofía del derecho, de la teoría del derecho, que supone que para cada caso hay una sola y única respuesta correcta. Desde luego hay muchísimas opciones teóricas para abordar este tema tan interesante de la única respuesta correcta, desde los que aceptan objetivamente esa posibilidad hasta los escépticos, realistas, etcétera, Critical Legal Studies, que la niegan. Lo cierto es que si lo vemos al menos como un ideal regulativo, como lo haría Dworkin o como lo haría Atienza, pues uno diría que cualquier tribunal o que cualquier juez está llamado a guiarse por el ideal de la única respuesta correcta, al menos como ideal regulativo. Pero el problema que discutimos es otro, es si con este diseño de justicia o de distribución de competencias en la justicia en México, solo los tribunales federales estarían facultados para encontrarla. Porque si uno ve el origen del amparo Vega, el origen del amparo judicial, esa fue una de las explicaciones. Parece que se desconfía de que los tribunales locales puedan dar con esta única respuesta correcta. La teoría del derecho no estaría dispuesta entonces a admitir que la única doctor, correcta... ¿nos permitiría continuar en su siguiente intervención, en virtud de los tiempos un poco acotados que tenemos en este momento? Sí, con mucho gusto. Voy a dejar hasta aquí entonces, me quedan 2 y las demás las planteo en el siguiente segmento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ha introducido un tema por demás interesante que ha sido objeto de numerosas posturas, de numerosas incluso contradicciones. Respecto de los alcances del amparo directo, en efecto el maestro Emilio Rabasa hablaba de que era incluso calificó de bastarda la aplicación del artículo 14 constitucional en cuanto a la exacta aplicación de la ley. El maestro Fix Zamudio fue un poco más moderado en ese sentido, al hablar de que propiamente no es una intromisión el amparo directo a la justicia local, sino que es, al estar consagrado en la Constitución, bueno, pues es un control constitucional y no un control de legalidad, y menos aún una intromisión. Es un tema interesantísimo que da pie a reflexionar también sobre la necesidad de fortalecer tal vez los tribunales constitucionales locales, el prever figuras como las del amparo local, temas muy interesantes sobre los cuales valdría la pena reflexionar. Y vamos a pasar a la parte, si me lo permiten, de preguntas del público. No sé si haya algún cuestionamiento para nuestros ponentes. Muchas gracias. Para alguno de nuestros ponentes que guste hacer uso de la palabra y contestar el siguiente cuestionamiento, ¿resulta necesario que las entidades federativas emprendan acciones para recuperar las facultades originales con que nació el federalismo mexicano? Magistrado Hernán. Sí, yo decía que no se puede interpretar el federalismo político, jurídico, históricamente, en el presente, de forma aislada. El federalismo va de la mano ¿con qué? Con el sistema político. Y parafraseando Dieter Nolen, ¿cómo integra el sistema político? Con el sistema de gobierno, con el sistema de partidos y el sistema electoral. El federalismo judicial tiene que ver mucho con esto y recuperar esas facultades, esas atribuciones originarias, esa voluntad de servir, de atender, está ahí en el texto constitucional. Son directrices que únicamente es voluntad política, responsabilidad jurídica de ejercerlas con responsabilidad, por supuesto, con compromiso, con convicción y con vocación. Muchas gracias, magistrado Hernán. Tenemos otra pregunta para alguien que la quiera contestar. ¿Requiere el sistema de doble jurisdicción un fortalecimiento o una actualización? Magistrado Bonilla o maestro Lara. Si me permite, adelante. Me gustaría también referirme a la pregunta precedente. Adelante, por favor. Hace unos momentos explicaba yo que por federalismo judicial debemos ser cautos. Debemos entender por tal precisamente aquello que podemos desprender
del texto constitucional y específicamente de algunos artículos que cité. Creo que de estos preceptos, particularmente de los artículos 14, 16, 17, 103, 94 y 107, por razones algunas de las cuales habló Roberto en su intervención, el debate entre Vallarta, entre Rabasa, el debate de 1908, el estado de cosas que priva en nuestro país, conforme a nuestro derecho constitucional positivo vigente, es el que acabo de referir, y es uno en el que deben coexistir dos clases de tribunales, federales y locales, con competencias para conocer de los conflictos del orden criminal y del orden civil, cada uno en sus respectivos ámbitos. Pero también es verdad que por el propio articulado constitucional hay una incidencia directa de los tribunales del Poder Judicial de la Federación en la vida de los tribunales locales. Esa incidencia se da en dos vías desde mi punto de vista. En la vía de la interpretación de la ley local que aplica los tribunales locales, porque, y esto lo apuntaba perfectamente Roberto, basta con que el método interpretativo seguido por un tribunal local no sea el adecuado conforme al criterio de un tribunal federal para que una sentencia pueda invalidarse. Esto es, y lo decía claramente Roberto, no hay propiamente un baremo para establecer cuándo una sentencia es inconstitucional por confrontar directamente la Constitución y cuándo han sido reputadas inconstitucionales por haber interpretado la ley en una forma plausible, pero no la seguida o gustada por el Tribunal Federal. El segundo punto de incidencia tiene que ver con la suspensión, la posibilidad de frenar, de paralizar el desarrollo de un juicio en sede local por la figura de la suspensión. Y no solamente por el tema del amparo directo al que se refirió Roberto, también por el tema del amparo indirecto. Como sabemos, nuestra Constitución articula el juicio de amparo sobre la base del amparo judicial, y de ahí que existan esas dos grandes vías, el amparo directo por una parte, sentencias definitivas, laudos, resoluciones que ponen fin a juicio, y por otra parte el amparo indirecto para todo lo demás, y en el caso de la autoridad judicial, los actos dictados fuera de juicio después de concluido, los actos dictados dentro de juicio de ejecución irreparable. ¿Esto qué es lo que permite entonces? Que los tribunales federales puedan, por virtud de figuras como la de la suspensión, paralizar o obstaculizar el desarrollo normal u ordinario de un juicio local. Y por otra parte, por los efectos mismos de la sentencia de amparo. En caso de que una sentencia sea estimatoria, pues desde luego que quedará nulificado el fallo o la resolución reclamada. Bueno, yo no creo que estos sean problemas que destruyan el federalismo o destruyan los poderes de los poderes judiciales locales, siempre y cuando se vean. Por allí hace un momento el magistrado Mejía habló de la mesura, y creo que la mesura es una palabra bastante aplicable para estos efectos. Voy a poner un ejemplo y con eso termino la intervención. De procedencia del amparo y posible reparación. Durante un gran trecho en la historia de nuestro país, desde 1942 y hasta muy recientemente, se interpretó que los actos de imposible reparación eran aquellas violaciones procesales que, cometidas durante el procedimiento, ya no podían ser tomadas de nueva cuenta en la sentencia definitiva que se dictara por efectos mismos de la preclusión. Si se fijan ustedes, esto abría la puerta a que el amparo indirecto penetrara directamente, pero en forma total, en la interpretación de los poderes judiciales de su propia ley procesal, en el buen y en el seguimiento correcto del juego, considerar que esta visión era inconstitucional. Bueno, hoy por hoy rige otra interpretación muy diferente. Hoy se dice que los actos de imposible reparación son solamente aquellos que afectan de manera directa e inmediata derechos humanos protegidos en la Constitución y en tratados internacionales. Y creo que aquí hay un cambio completo de paradigma. El amparo indirecto ahora no es lesivo de la autonomía de los poderes judiciales locales, porque con base en esta nueva interpretación,
Su procedencia se limita exclusivamente a aquellos actos que verdaderamente podrían incidir en la afectación de los derechos del hombre, los derechos humanos, y esto creo que no contradiría ningún tipo de teoría federalista. Ahora, ¿cómo es que los jueces de amparo pueden llegar a formular interpretaciones de este tipo en relación con el derecho local, con el derecho sustantivo y el derecho procesal local? Estamos perdiendo la señal, magistrado Miguel. No le escuchamos bien. ¿Me escucha? Magistrado Bonilla. Si me lo permite, vamos a dar paso a las conclusiones. Pedimos comunicación, no es audible la respuesta del magistrado Bonilla. Vamos a pasar a la parte de conclusiones debido a la premura con la que tenemos esta mesa. Yo le pediría que de la manera más sintetizada posible podamos emitir una conclusión respecto de lo que se ha tratado hoy de manera por demás interesante, magistrado Hernán. Brevemente, por los tiempos, ¿cuál es el resumen del federalismo político, jurídico, social? Facultad para elegir los estados, sus propias leyes, facultad para elegir sus autoridades, ejecutivas, legislativas, judiciales, por supuesto, ahora los organismos autónomos, ya decía yo, régimen indígena, la vinculación con los gobiernos subnacionales, y tercera, facultad y clave, facultad para resolver sus conflictos en el ámbito de su competencia. Hay un federalismo jurídico, la ley suprema de toda la Unión, la supremacía constitucional, un bloque de convencionalidad y no tener miedo de mirar para afuera. Los retos del federalismo del siglo XXI están hacia el exterior. Hoy es incomprensible el federalismo sin la aplicación ¿de qué? De los derechos humanos, su vigencia real y efectiva. Todos los derechos tienen un costo, pero debe ser un costo constitucional y democrático. ¿Qué más? La recepción del llamado soft law. Hay mucha norma, mucha doctrina, mucha cuestión que viene a enriquecer y a mejorar criterios judiciales. Y por supuesto, el tema clave, el presupuesto. Hay que mejorar los presupuestos de los poderes judiciales. Si vemos la cantidad de órganos jurisdiccionales en la historia de este país, en el año 2010 es cuando más teníamos, hoy han disminuido. Cuando vemos la ascendencia positiva, qué bueno, de los órganos de la federación, del poder judicial de la federación. Hoy no se puede entender el federalismo sin combatir la corrupción, el tráfico de influencias, el conflicto de interés, sin promover la equidad de género. ¿Qué más? Sin la salud emocional del personal judicial, sin invertir en el poder judicial, en su capacitación, en su mejora continua, en mejores resultados de eficiencia, de calidad, de innovación gubernamental, de gobierno abierto. ¿A qué voy con esto? Un poder judicial tendrá resultados deficitarios, ¿sí qué? Si no tiene una inversión en su personal, que es el alma, ¿sí? Hay que ver que el presupuesto del Poder Judicial el año pasado, de todos los poderes judiciales locales, llegó a los 35,000 millones de pesos. Imagínense. Hay OCAs que tienen más presupuesto, se gasta más en elecciones. Hay entidades federativas muy pequeñas en territorio que tienen más presupuesto que la totalidad de los poderes judiciales locales. Si queremos mejorar servicios, hay que mejorar presupuestos. Es algo muy importante. Gracias. Gracias, magistrado. Doctor Roberto Lara, si en 2 minutos nos puede dar una conclusión, por favor. Creo que sí. Voy a permitirme usar 1 minuto para cada una de mis láminas que me faltaron, si me lo permiten. Seré muy breve. La tesis 5 dice: si solo los tribunales de la Federación están facultados para determinar si un tribunal local cumplió o no con deberes de independencia e imparcialidad,
Entonces, solo aquellos tribunales son capaces de garantizar el cumplimiento de tales deberes. Este es el argumento también central de la independencia judicial, porque tal parece que si seguimos la interpretación de Rabasa, los únicos que están llamados a ser independientes o a determinar si alguien fue independiente o no, son los federales. Y la última, si se asume como necesidad el amparo directo, entonces se asume que los jueces federales son menos infalibles que los locales. Aquí estamos hablando ya de un argumento que tiene que ver con la cualidad, con la destreza, con el aspecto subjetivo de los jueces. Yo quiero terminar respondiendo a dos provocaciones académicas que me hizo Miguel Bonilla y que quiero decir que no estoy de acuerdo con él, por supuesto. Primero, estamos hablando en dos planos. Cuando tú hablas de derecho positivo y de que lo que tenemos que discutir es lo que hay en la ley, de acuerdo, esa es una discusión, es un nivel de discusión posible, bienvenido también, pero no es el único. Podemos estar discutiendo en un nivel de ley data, pero también de ley ferenda. Yo no dudo ni niego que ese es el estado de cosas en México, que estas son las competencias. La pregunta es si deben ser las competencias. La pregunta es si podemos hacer una crítica a la legislación actual en cuanto a federalismo judicial. Y es un poco el nivel en que yo me muevo, ¿no? El segundo, Miguel, es la idea de la no penetración o de la posibilidad de escapar, digamos, de estas críticas de Rabasa y de Fix, etcétera, acerca de cuando es pulcro, la intervención es pulcra, la intervención es genuina, está justificada por controlar la constitucionalidad, por la defensa de los derechos fundamentales, por ponerle límites al poder a partir del mecanismo llamado juicio de amparo, de la garantía del amparo. Por supuesto que estoy de acuerdo en esa parte contigo. El tema que a mí me preocupa es que se haya convertido la excepción en la regla. En Estados Unidos, que funciona como federalismo, como lo sabemos, existe una posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de allá, la Corte Suprema norteamericana, revise cualquier caso, pero como excepción, a nivel de certiorari. Yo no niego que la Corte mexicana pudiera revisar eventualmente alguna sentencia de Durango o de Yucatán o de Colima, pero como excepción, con un mecanismo bien aceitado que no hemos logrado nosotros consolidar ni siquiera con esta última reforma. Me parece que al haber eliminado el recurso de reclamación no va a arreglar completamente el problema, pero en México convertimos la excepción de que la Corte pudiera ver un asunto excepcional o de trascendencia nacional como regla. Y resulta que los tribunales federales no se dan abasto, los tribunales colegiados, ni la Corte, para revisar prácticamente cualquier asunto de cualquier rincón del país en temas de interpretación y en temas de mera legalidad, digamos, ¿no? Inclusive la Corte tiene dos vías, no una. Puede reasumir competencia y además puede atraer. Por lo tanto, la Corte siempre tendrá la última palabra, lo cual a mí no me preocupa por sí mismo, sino que eso sea la regla y no la excepción. Sería todo. Yo solamente concluiría, si me permiten, mi conclusión es que actualmente estamos el Estado constitucional de derecho está amenazado. Yo creo que todos lo sabemos. Las amenazas son muy claras. Son del autoritarismo, la exclusión social, el despotismo y la arbitrariedad. La pregunta es si es hora de hacerle caso a Rabasa para repensar el juicio de amparo, ahora que se demanda tanto un poder judicial a la altura del Estado constitucional de derecho, pero ojo, con visos a defenderse de esos ataques que mencioné, particularmente esos 4 ataques montados en un caballo que se llama populismo. Muchas gracias. Gracias, doctor Lara. Magistrado Miguel, ¿alguna conclusión en un minuto, por favor? Que no estamos en desacuerdo realmente, Roberto y yo. Acepto esa provocación personal. Él apuntó perfectamente una de las posibles soluciones, la definición del concepto de sentencia o resolución judicial arbitraria. En tanto y cuanto podamos nosotros todavía más llegar a un consenso en cuáles son los caracteres que debe tener una resolución de tal tipo, y no que simplemente se considere que una sentencia o resolución judicial es defectuosa por partir de una interpretación plausible de la norma,
pero que no es compartida por el Tribunal Federal. Habría que también que revisar otra cuestión, ¿no? El tema del amparo no nada más una cuestión de tribunales, es una cuestión sobre todo de quejosos. Y en tanto y cuanto los quejosos continúen usando el amparo en la forma en la que se amparo, el directo y el indirecto, pues tendremos necesariamente que conocer de todos y cuántos asuntos lleguen a las instancias judiciales federales. Por lo demás, yo estoy convencido de que la justicia más importante es la justicia local, siempre será la más importante, es la que está de manera directa, inmediata, en contacto con la población. Los jueces locales merecen siempre el mayor de nuestros respetos. Ellos son verdaderamente los oráculos de la ley. Los tribunales federales hacemos un trabajo, sí, muy importante, pero es un trabajo de segundo nivel, un trabajo más alejado del interés directo de la población. Es cuanto, muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado Miguel. Desde luego coincidimos, hay que fortalecer las justicias locales, los tribunales locales. Con esto cerramos nuestra mesa. Hay algunas preguntas que fueron planteadas por el público que nos hace favor de seguir la transmisión en vivo. Las mismas serán remitidas a los ponentes y serán contestadas a través de correo electrónico o mediante los medios que oportunamente anunciará la Escuela Judicial.